Em, si eres parte del equipo, ponme un uno ahí. Si eres parte de los que ya son, obviamente estamos generando este movimiento a nivel Latinoamérica, ponme un uno. Si eres de las personas que se está conectando porque alguien le pasó el link, le dijo que va a ser un tema muy interesante, un día muy interesante, ponme un dos. Y también los que están poniendo uno y dos de una vez, ya que están tecleando, pónganme ahí de donde no se conectan, porque es increíble que estamos generando un movimiento de salud en México. Veo aquí gente de Chile, veo a gente, Austin, Texas, Chihuahua, Colombia, Rancagua, Chile, Tlaxcala, Mérida, Yucatán, Aguascalientes, Chile, Chile, Chile. Los chilenos andan con todos porque además tenemos que felicitar a los muchachos. Están de fiesta porque acaban de empezar a recibir los primeros productos, los primeros pedidos. Ya va llegando finalmente el Balance Oil a sus manos después de una espera de muchos meses. Entonces, muchas felicidades a todo Chile. Y bueno, creo que se suman a la lista de los afortunados que, como les decía, hoy podemos encabezar este movimiento de salud en toda la región. Entonces, si estás aquí el día de hoy, como te digo, o eres parte de la familia o eres alguien al que le compartieron un enlace para aprender. Tenemos la suerte de tener en el equipo a profesionales de la salud, justamente por lo que estamos haciendo a nivel Latinoamérica. Hay personas que tienen años sirviendo a otros, médicos, nutriólogos, health coaches, médicos especialistas, y hoy no es la excepción. Hoy es un día muy especial porque además de que vamos a ver un tema muy interesante, que es, en palabras que tomo prestadas de otro doctor que escuché, la verdadera pandemia. Antes de la pandemia, esta era la pandemia, que es la diabetes. Lo vamos a escuchar de la voz de alguien que yo ya tengo años de conocer. Creo que lo primero que me llamó la atención cuando lo conocí es lo humano, lo cálido que lo sientes en su trato. Es una persona muy preparada, es una persona enfocada en su profesión y en servir a otros al 100%, especialista en urgencias médicas, o sea que se han visto programas como, ya sabrán, todos los que hay de médicos, de salas de urgencias, pues imagínenselo así él. Y además tiene su propia clínica en donde ayudan a personas de la tercera edad a tener un cuidado integral y a poder tener calidad de vida en base a darles una buena nutrición, darles cosas que les permitan no enfermarse, justamente no llegar ahí. Entonces, hoy creo que nos va a hablar de un tema muy interesante y tiene una particularidad. Él es muy claro cuando explica y lo hace de una forma en la que incluso si no eres doctor, lo entiendes y lo puedes transmitir a otros. Entonces, le agradezco muchísimo el que se haya tomado el tiempo para darnos una hora, hoy sábado 12 de julio, y ayúdame por favor poniéndome ahí un 5 en el chat a darle la bienvenida, y si tienes tu cámara prendida le das el aplauso que se merece al doctor Misael Salcedo. Bienvenido y muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal, Paco? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Veo que están conectados desde Chile, desde Perú, Estados Unidos, y pues la verdad es que muy contento, ¿no? Estamos muy contentos y muy agradecidos con esta empresa con sede en Noruega por haberme invitado a dar esta charla en donde el objetivo es educar en salud, ¿sí? Yo soy el doctor Misael Salcedo, tengo una especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, estamos ya muchos años en la terapia intensiva, en donde también vemos los pacientes más graves del hospital, ¿sí? Y en esta búsqueda de ofrecerles lo mejor a los pacientes, no nada más con tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, sino ofrecerles una nutrición integral y ofrecerles algo más, otra terapia adyuvante para que mejoren sus condiciones, es lo que hacemos. Y en esta búsqueda, Cincino llegó a nosotros con cosas increíbles que nos han ayudado a detener y a mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿sí? Y justamente como mencionabas, Paco, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Es uno de los problemas epidemiológicos que aquejan
a todo el mundo, no nada más a México, que es la diabetes mellitus, ¿sí? Y bueno, para eso pues vamos a empezar. A ver, denme un segundo. Ahí está. Vamos a empezar, viendo qué es la diabetes mellitus, ¿sí? Como les digo, es un problema epidemiológico bastante importante. Hay millones de personas a lo largo y ancho de toda la geografía con esta enfermedad. Y es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad que, si bien es cierto, no es propiamente de los pacientes con sobrepeso, pero sí con un gran porcentaje en ellos y que tiene una repercusión orgánica importante, ¿sí? Las personas no se mueren de diabetes, las personas se mueren de las complicaciones de la diabetes. Y es que esta enfermedad tiene una afección directa a órganos como riñón, a los nervios periféricos, a corazón, inclusive a ojo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Por qué todo el mundo habla de la diabetes? Ah, ¿sabes qué? Mi mamá es diabética, mi abuelita salió diabética, fíjate que una tía, etcétera. Todos tenemos a alguien y todos conocemos a alguien con esta enfermedad, pero raramente entendemos de qué se trata. Y es que no es otra cosa más que la persistencia de glucosa elevada en sangre, concentraciones de azúcar elevadas en nuestra circulación que tienen un efecto directo en órganos como el ojo, el riñón y corazón, ¿sí? Y es que estas glucosas elevadas son por una alteración o un defecto en la secreción de la insulina en este órgano que se llama páncreas o defectos en su acción, lo cual va a provocar un daño y una disfunción directa a diferentes órganos. ¿Y por qué es tan importante? Porque en México es la segunda causa de muerte en nuestro país. 15,4% de las muertes en México son por complicaciones de la diabetes. Y la primera son por complicaciones cardiovasculares, que en un gran porcentaje casi siempre van asociadas una con la otra. Es decir, que con las dos, en México equivale al 35% de las muertes. Uno de cada tres mexicanos muere o de complicaciones de diabetes o de enfermedades cardiovasculares. Por eso es que es tan importante y por eso es que es tan hablado este tema, porque está afectando no nada más a nuestro país, sino a muchos países, ¿sí? Por ejemplo, en México, el 10% de nuestra población vive con diabetes mellitus, 12,4 millones. Y de cada 100,000 habitantes, 361 mueren de diabetes. Pero el año pasado, en el 2024, se hizo una estadística en donde en todo el mundo murieron 3,4 millones de personas, es decir, una persona cada 9 segundos. Y esas estadísticas son bastante alarmantes. 80% de los pacientes con diabetes es por sobrepeso u obesidad. Y el 30% de cada caso nuevo es secundario a la ingesta de bebidas azucaradas. Como sabemos, México es el país número uno en el mundo en el consumo de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, un elevado, un elevado porcentaje es secundario a la ingesta de estas bebidas. Y es que en México muchos sabrán que dicen, no, doctor, es que si yo no como con coca no me lleno, es que no me siento a gusto. Pues sí, yo los entiendo, pero una de las causas es la ingesta justamente de estas bebidas azucaradas. Entonces, nosotros tenemos la decisión de ver y de elegir cómo queremos vivir los próximos años, con qué tanta calidad de vida queremos vivir. De pronto los pacientes dicen, no, doctor, yo no como pasteles, yo no como azúcar. Ok, pero las papitas, la hamburguesa, que son carbohidratos vacíos también
también influyen de una manera importante para el desarrollo de los problemas metabólicos que tiene esta enfermedad. Y fíjense que es muy curioso porque me estaba yo acordando que en el 2010, cuando era estudiante de medicina, estaban todos muy alarmados, todas las federaciones mundiales estaban muy alarmadas porque había 280 millones de diabéticos en el mundo. Y hacían ellos una proyección al 2020 en la que iban aproximadamente a tener alrededor de 400 millones en el mundo. Y resulta que en el 2020 hay 537 millones. Estamos rebasando las estadísticas. Vamos más rápido que las estadísticas. Y para el año 2045 se estima que alrededor de 784 millones alrededor del mundo sean diabéticos. Entonces, es bastante. Y en América del Norte se estima que la curva es hacia una elevación de 24%. Y muy curiosamente, en América del Sur, una elevación de hasta 53%, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que queremos es que ustedes y que sus familias no sean una estadística más de este mapa. Entonces, ¿de qué es de lo que vamos a hablar hoy? Del impacto que tienen los omega 3 y los omega 6 para detener las complicaciones de la diabetes. ¿Cuál es el impacto y la importancia de estos omegas para mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus? Y uno de los efectos más importantes es su acción en la circulación, ¿sí? Por ejemplo, es una arteria en donde viaja la sangre, todos estos platitos rojos que son los elementos formes de la sangre, viajan a través de la circulación. Y estas partículas amarillas son partículas de colesterol o de triglicéridos, las cuales se empiezan a acumular y se empiezan a pegar en las paredes, se empiezan a adherir. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la arteria se va a empezar a hacer más pequeña. Y si se hace más pequeña, va a empezar a haber menos flujo de sangre hacia los tejidos. ¿Qué es lo que van a hacer los omegas? Van a estabilizar estas placas de colesterol para que no se desprendan y no viajen junto con la sangre. Porque si se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo, se pueden atorar en los pequeños vasos o en las pequeñas arterias y es cuando sobrevienen los infartos a corazón o los infartos en cerebro. Entonces, ¿qué van a hacer los omegas? Van a estabilizar esta placa de colesterol y van a evitar que se desprenda, pero además también va a mejorar la elasticidad de esta pared de la arteria, ¿sí? Y también va a disminuir la concentración de colesterol y de triglicéridos en sangre. Y eso nos va a ayudar a detener complicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero no nada más tiene un efecto en la circulación, sino que también tiene una activación en la cascada de los sustratos del ácido araquidónico y esto hace que tengan un efecto antitrombótico, es decir, evita que se formen coágulos o trombos en la circulación. Y el omega 3 con sus metabolitos que se llaman DHA y EPA, van a disminuir las células inflamatorias, van a disminuir que se acumulen células infecciosas y van a aumentar la reparación tisular, la reparación de los tejidos, ¿sí? Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio bastante importante, antitrombótico y antioxidante de forma indirecta. Y hay algo muy importante que también hacen los omegas, que es prevenir el estrés oxidativo. ¿Qué significa estrés oxidativo? Vamos a imaginar que tenemos este jitomate bonito, rojo, saludable, en comparación con una célula normal, bonita, saludable, funcional, ¿sí? Los radicales libres son estas pequeñas partículas que se generan y que atacan a la célula normal, ¿sí? Empiezan a atacar su membrana, empiezan a entrar en las células
y empiezan a destruir ese material genético que está dentro de la célula y empiezan a consumirla, a carcomerla, ¿sí? Por ejemplo, este tomatito le ponemos partículas malas, moléculas malas y se va a empezar a podrir, se va a empezar a carcomer. Ah, es igual con la célula. Los radicales libres llegan, la atrapan y la destruyen. ¿Y qué va a pasar? Va a haber mucha inflamación celular, va a disminuir nuestro sistema inmunológico y las células que deben de estar normales para trabajar en nuestro cuerpo no lo van a estar. Y eso va a provocar diferentes complicaciones y diferentes síntomas y diferentes enfermedades en todo nuestro organismo. Bueno, pues los omegas hace que se neutralicen estos radicales libres y hace que estos radicales libres no penetren en la célula, fortalece la membrana de la célula y eso nos da salud y nos da bienestar. Entonces, de forma resumida, estos omegas van a disminuir los niveles de triglicéridos, van a disminuir las partículas de colesterol malo, tienen efecto antiinflamatorio, efecto antitrombótico, protegen del estrés oxidativo y mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hablar de cuáles son esas complicaciones que tienen los pacientes con diabetes, porque no nada más es la glucosa alta, son las complicaciones que provoca esa glucosa alta y una de ellas es enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Infartos agudos a miocardio, presión arterial alta, la hipertensión, aumento de colesterol y triglicéridos, arritmias en el corazón. Y una de las complicaciones más temidas en la diabetes es la insuficiencia renal, ¿sí? Que es la etapa terminal de los pacientes con diabetes, ¿sí? Un paciente que no está controlado, que no está en sus niveles de glucosa normales, van direccionados al daño renal, ¿sí? Y es algo que tenemos que prevenir y tenemos que detener. Otra de las complicaciones son las afecciones a ojo. Muchos pacientes con diabetes desarrollan algo que se llama retinopatía diabética, que no es otra cosa más que la afección de la retina. Esta imagen que vemos aquí es una retina, que es una partecita que tenemos en nuestro ojo con la que podemos ver y enfocar. Entonces empieza a haber alteraciones de la retina, empieza a haber depósitos de esas partículas de colesterol que disminuyen la agudeza visual y los pacientes empiezan a tener ceguera unilateral o bilateral. Otra de las complicaciones es la neuropatía diabética. Somos un racimo, nuestro cuerpo es un racimo de nervios, ¿sí? ¿Qué es la neuropatía? Es esa afección en los nervios periféricos que hace que a los pacientes se les duerman los pies, tengan calambres, tengan inflamación de las piernas y genera mucho dolor, ¿sí? Esa es otra de las complicaciones. Y algo también que, que es como muy temido es el pie diabético. Todos han escuchado que alguien tiene pie diabético. Y eso es porque se obstruye la circulación de la que hablábamos al principio. No llega sangre a los tejidos y empieza a cambiar la coloración de sus pies. Se empieza a hacer una coloración oscura. Y eso es porque no llega sangre a esos pies o a esos tejidos. De pronto se dan un golpe, se les hace una pequeña úlcera, la cual va avanzando y su pie se empieza a carcomer, se hace oscuro. ¿Por qué? Porque no llega sangre a estos tejidos distales. Las pequeñas arterias que irrigan sangre a estos dedos se tapan, se constriñen. ¿Y qué pasa? Es como si nos ponemos una liga apretada en un dedo. ¿Qué va a pasar? El dedo se nos va a poner morado así y se nos va a poner frío y nos va a doler y se nos va a inflamar. Es exactamente lo mismo, se va a obstruir la circulación, no va a llegar la sangre a los tejidos y este tejido muere. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amputar esos dedos dañados, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué hacen los omegas en cada una de estas complicaciones. Primero,
estos omegas están constituidos por una cadena de carbonos, que son todas estas bolitas, que tiene dos metabolitos finales, que es el DHA y el EPA. Apréndanse esto, DHA y EPA, porque es de lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas, ¿sí? Y es que estos metabolitos de los omegas, como ya mencionamos, tienen una actividad antiinflamatoria, antitrombótica y de protección al estrés oxidativo. Pero también van a aumentar la producción y la secreción de dos enzimas que se llaman leptina y adiponectina. Y estas enzimas lo que hacen es mejorar la sensibilidad a la insulina. Son unas enzimas que se generan en el tejido adiposo y que por medio de unos receptores se fijan a hígado y al músculo. Y esto hace que el hígado y el músculo capten mejor la glucosa, almacenen más energía y utilicen esa energía para poder hacer sus actividades diarias sin que tengan que producir más glucosa. Entonces, mejora la sensibilidad a la insulina. Si no mejorara la sensibilidad a la insulina, ¿qué pasa? Hay picos de glucosa elevada en sangre con afección a diferentes órganos, ¿de acuerdo? Pero también van a estabilizar, estos omegas van a estabilizar la membrana de todos los tejidos, ¿sí? Y el DHA va a hacer que haya una mejor liberación de EPA, lo cual a su vez va a hacer que mejore la captación de glucosa por todos los tejidos. Y bueno, ¿qué hacen los omegas en las enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante esta complicación? Porque los omegas, esta es una arteria, aquí va la sangre y estas placas amarillas son de colesterol y triglicéridos. Si ustedes se fijan, se depositan en la arteria y la arteria se empieza a tapar, se empieza a hacer más chiquita. Y cuando esto pasa, pasa menos flujo de sangre a los tejidos y hay más consecuencia de tener presiones elevadas o infartos a corazón. Entonces los omegas van a estabilizar esta placa, van a disminuir su tamaño, van a mejorar las paredes de estas arterias y va a haber mejor flujo de sangre, ¿sí? Van a prevenir que estas placas se rompan. Si se rompen esas placas, se va a empezar a liberar por la circulación colesterol y triglicéridos. Y esas partículas van a viajar junto con la sangre y van a tapar una de las arterias pequeñas. Entonces, también hay algo que se llama arterioesclerosis, que son las arterias rígidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas placas de colesterol y triglicéridos hacen que la arteria esté dura y eso genera menos flujo de sangre a los tejidos. Entonces los omegas van a mejorar estas paredes, las van a hacer más elásticas y van a mejorar el flujo circulatorio, ¿sí? Además de que también el EPA y el DHA van a disminuir la concentración de triglicéridos, van a empezar a disminuir en sangre su colesterol y sus triglicéridos y van a mejorar su circulación, ¿sí? Una de las complicaciones de las que hablábamos al principio, pues es la falla renal, es la insuficiencia renal que significa un flujo de sangre disminuido a ese riñón. Como ya sabemos, se empiezan a hacer las arterias rígidas y se empiezan a tapar. ¿Y qué pasa? Que el riñón es un órgano que tiene mucha irrigación de sangre. Pero si esas arterias están duras y están rígidas, no va a llegar flujo. Y si no llega flujo, el riñón se va a dañar. Y si el riñón se daña, no va a poder filtrar, que es toda su función. Es como un sedazo de cocina. Si ustedes tienen un sedazo y echan una sopa de fideo, ¿qué va a pasar? Va a bajar todo el agua, pero todos los fideos se van a quedar acumulados en el sedazo. Así es el riñón. Es un filtro de sangre, de agua, de toxinas. Y cuando no filtra, se empieza a acumular todas esas toxinas que después viajan al cerebro y viajan a todo el cuerpo y hay daño en el riñón porque ya no filtra, pierde su función. Entonces, además, estos omegas van a reducir la inflamación, van a mejorar el flujo hacia ese riñón y van a reducir el daño renal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a detener
la catástrofe que se viene en estos pacientes hacia su riñón con la ingesta de los omegas, ¿sí? Entonces, algo importante es que ya habrán ustedes escuchado de los programas de diálisis o de hemodiálisis. Muchos pacientes temen a la diálisis y a la hemodiálisis. ¿Qué es eso? Es colocar un catéter como este por medio de una arteria para que ese riñón pueda filtrar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos van a ayudar los omegas? A que una vez, primero, a evitar que lleguen a la falla renal. Y segundo, si ya tienen falla renal, ¿a qué nos van a ayudar los omegas? A que estas arterias por donde va este catéter estén en buenas condiciones. Si esas arterias están dañadas y tienen el catéter y se siguen haciendo rígidas, va a disfuncionar ese catéter. ¿Y qué va a pasar? Que lo van a poner en otra vena. ¿Y qué va a pasar después? Que se va a acabar y lo van a poner en otra vena. Y nos vamos a acabar las venas que tenemos para poder colocarlos. ¿Qué va a pasar? Que le vamos a tener que hacer a los pacientes una fístula arteriovenosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar omegas para mejorar la elasticidad de esas arterias y evitar que lleguen a la diálisis o la hemodiálisis y evitar que lleguen a fístulas arteriovenosas, ¿sí? Otro de las complicaciones es la retinopatía diabética, ¿sí? Que no es otra cosa más que el depósito de partículas de colesterol y de triglicéridos hacia la retina, ¿sí? Esta es nuestra retina. Bueno, esta es una retina que ya tiene retinopatía. Y es que se empiezan a formar pequeños vasos, ¿sí? Se fijan que estas rayitas rojas empiezan a formarse muchos vasitos y se rompen y generan estas hemorragias en la retina. ¿Y qué pasa? Disminuye la agudeza visual. Entonces los omegas son un nutriente clave en nutrir esos pequeños vasos de la retina para que mejoren la agudeza visual y evitar que se formen vasos. ¿Cómo lo va a hacer? Estos omegas se van a depositar en los pequeños vasos, van a estabilizar sus membranas y van a evitar que se forme nuevos vasos, ¿sí? Y la neuropatía diabética es esa enfermedad en la que hay una obstrucción de la circulación y no llega sangre a los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que viene un nervio, viene acompañado de una pequeña arteria que irriga sangre. Si esas arterias se tapan, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no va a llegar flujo a este piecito y se van a quedar los nervios pelones, hagan de cuenta. Se van a quedar los nervios sin esa irrigación y les genera mucho dolor. Son dolores insufribles la neuropatía diabética. Les duelen mucho sus piernas, les duele mucho su espalda, la parte posterior de las piernas, se les duermen los pies, tienen calambres, pero es por eso, es porque estas arterias están tapadas de partículas de colesterol. Te ven y de Estas ahí significa arterias que están... se Cansaron y ya nadie. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Gracias. Estas arterias están rígidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a haber esa neuropatía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los omegas? Van a estabilizar la membrana de los nervios. Se van a ir colocando el DHA de forma alternada en esta bicapa, en esta membrana, y eso va a mejorar el flujo, ¿sí? Y eso va a evitar que estos nervios periféricos se queden sin esa irrigación y va a evitar la neuropatía diabética, ¿sí? Y en el pie diabético sucede lo mismo. Hay una obstrucción de esa circulación al pie y empieza a haber cambios de color, ¿sí? Empieza a haber cambios de color y ¿qué es lo que sucede? Empieza a disminuir la sensibilidad en los pies, empieza a aumentar las probabilidades de que los pacientes tengan pie diabético y ¿qué es lo que sucede? Como platicamos anteriormente, pues es tejido muerto y tenemos que amputarlo. Entonces los omegas van a mejorar esa circulación, ¿sí? Se van a depositar en estas arterias y van a mejorar su elasticidad, van a disminuir esta placa de colesterol y triglicéridos y van a mejorar
el flujo hacia ese pie. Entonces, esto es preventivo, ¿sí? Una vez que está instaurado, nos va a ayudar a mejorar el cuadro, pero el objetivo es prevenir las complicaciones. Si usted ahorita es diabético, controlado y no tiene ninguna complicación, empiece a utilizar los omegas, porque le va a ayudar a mejorar su calidad de vida y le va a ayudar a detener las complicaciones de las que estamos hablando. Y en el pie diabético, como les mencionaba, también va a evitar que se formen trombitos o coágulos y va a disminuir toda la inflamación celular, ¿sí? Todo esto ya está escrito, o sea, está ya en la literatura internacional. Podemos observar esta tabla en la que se hizo un estudio en dos grupos, un grupo que les dieron omegas y un grupo en el que no se les dio nada. Y por ejemplo, al que sí se le dio, disminuyó sus niveles de sangre, sus niveles de colesterol en sangre de 211 a 207, disminuyó el colesterol malo de 96 a 81, mejoró el colesterol bueno de 77 a 101, disminuyeron los triglicéridos de 218 a 176. Entonces el efecto es en estabilizar y mejorar todo ese perfil lipídico. Hicieron también el estudio en estos pacientes estudiados a 3 y a 6 meses, en donde también el muestreo salió con mejoría en triglicéridos, una mejoría, un aumento en el colesterol bueno y una disminución en el colesterol malo. Entonces, repasando, ¿cuál es el impacto de estos omegas en esta enfermedad? ¿Cuál es la importancia que tiene consumir omegas en la diabetes? Disminuir niveles de triglicéridos, antiinflamatorio, antitrombótico, protege del estrés oxidativo y mejora la sensibilidad a la insulina, ¿sí? ¿Por qué consumir los omegas de cincino? Porque es el mejor omega que hay en el mercado, ¿sí? Metagenix, Esprico, tienen omegas, pero no tienen esas concentraciones tan elevadas de EPA y de DHA, que son lo que nos ayudan a prevenir cosas como las de cincino. Cincino tiene una elevada concentración, es una formulación en Noruega, que la verdad está increíble y que es la mejor que ahorita hay en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? No es enseñarles medicina, el objetivo es cuidar nuestra salud, mejorar nuestra calidad de vida, que ustedes entiendan que la diabetes, que no nada más es la diabetes, que son las complicaciones de la diabetes. El objetivo es que ustedes tomen el control, ¿sí? Que empiecen a consumir estos nutrientes y estos alimentos funcionales que nos van a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y bueno, también el objetivo siempre será que ustedes o que sus papás, que sus abuelitos puedan tener una calidad de vida buena, ¿sí? Hay un test, así como se pinchan el dedo para medirnos la glucosa, hay un test en Cincino que es igual, le ponen una gotita de sangre y se mandan esas muestras a analizar al laboratorio en Noruega. Ese envío no tiene costo, lo cubre la compañía. Pero ¿qué hace este test? Te mide el balance de tus omegas y te dice cuánto te falta o qué tan en rojo estás y cuánto tienes que mejorar. Entonces está increíble eso también. Y bueno, como les mencionaba, siempre el objetivo será buscar la calidad de vida de sus familias, ¿sí? De verdad, yo siempre les digo, invertir en salud es la mejor inversión que podemos hacer porque es nuestro cuidado, nuestro cuerpo es nuestro templo y queremos que nuestros familiares tengan una calidad de vida bonita. Queremos que nuestros abuelitos, que nuestros papás sean felices, que estén contentos, que estén independientes, que no estén enfermos, pero también hay que mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio, acudir con nuestros médicos para tener un control de esa diabetes más estricto, ¿sí? Elijan estar bien, elijan cincino, elijan estos omegas, no consuman omegas con cubiertas entéricas, ¿sí?
se disminuye mucho la biodisponibilidad, ¿sale? Y bueno, veo que hay mucha gente conectada de otros países. Yo soy el doctor Misael Salcedo, estoy en Guadalajara, Jalisco, estamos aquí a sus órdenes, continuando haciendo un control más estricto de los pacientes, dándoles una atención integral. Y recuerden siempre que los omegas no es un medicamento. No se trata de que ustedes quiten la prescripción que les tenemos. Continúen sus tratamientos, pero adicionen estos omegas para tener un mejor balance, ¿sí? Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación, Paco. De verdad estoy, pues muy contento de que me hayan tomado en cuenta en esta compañía para dar esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado, de su entendimiento, y si no, estamos para ayudarles y para resolver dudas también. Muchísimas gracias. No, gracias, 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 gracias a usted, siempre a los doctores les digo usted, por la información. Estaba yo leyendo los comentarios en el chat y todo el mundo estaba de, ay, qué buena información, tenemos que compartirla con más personas. Y obviamente empezaron por aquí algunas preguntas que me encantaría, si todavía tiene tiempo, el que nos pueda dar respuesta. Eh, por aquí ponen cuál es el aporte. Y bueno, ahorita te reitero mi agradecimiento, Misa. La verdad es que estuvo espectacular la información que compartiste. ¿Cuál es el real aporte del Balance Oil en la resistencia a la insulina? Que es como la prediabetes, ¿verdad? O sea, Sí, la resistencia a la insulina es la antesala a la diabetes. Entonces, lo que sucede es que el aporte de estos omegas mejora la captación de la glucosa y eso hace que disminuya la resistencia a la insulina. Sí, es por lo que les comentaba que es el hígado y el músculo empiezan a aprovechar, a almacenar más energía y eso hace que disminuya la resistencia a la insulina. Entonces, ese es su efecto, ¿sí? Ujú. perfecto. En el caso, dice por aquí, pregunta, en el caso de la diabetes gestacional, si nos puede comentar su recomendación para las embarazadas. Sí lo pueden ingerir. De hecho, los omegas ayudan a mejorar la implantación del bebé al útero, y ayudan a mejora la plasticidad neuronal. Entonces, en el embarazo, la madre nutre a ese bebé por medio de la circulación. Entonces, el DHA y el EPA cruzan la barrera, placentaria y llegan también al bebé. Entonces eso hace que el bebé tenga un desarrollo fetal y neurológico mucho mejor. Perfecto. Dice por aquí, la pregunta del millón. Estimado doctor Misael, ¿es reversible la diabetes tipo 2? Ay, esa es una pregunta bastante interesante. Mira, ha habido pacientes en los que hemos logrado suspender su prescripción médica y estar controlados con suplementación, dieta y ejercicio, ¿sí? Es una enfermedad crónico-degenerativa que propiamente a lo mejor nunca va a desaparecer, pero que sí vamos a poder controlar con medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Que es un camino largo en el que primero vamos a empezar con insulinas, con medicamentos, con todo, pero con un adecuado control podemos dejar los medicamentos. Entonces, propiamente no es curable, pero es controlable y el objetivo será siempre que tengan menos medicamento del que tienen. Perfecto. Dice, en relación al glaucoma y nervio óptico, ¿cuál es el beneficio? Sí, de hecho, la retinopatía diabética, lo que sucede en la retinopatía es que esos vasos empiezan a generar nuevos vasos. Entonces empieza a disminuir la circulación a la retina y empieza a generar pequeñas hemorragias. Y después de eso vienen las afecciones como glaucoma o la retinopatía proliferativa o degeneración de la mácula o que empiezan a hacer desprendimientos de la retina. Entonces lo que hace es estabilizar las membranas de esos vasos para evitar que se rompan y evitar que no tenga flujo esa retina. Entonces, la concentración de DHA y de EPA en esas membranas de los pequeños vasos en el ojo evita esas complicaciones. Ujú. Ok, ok.
Y dice aquí, el tratamiento para diabetes, ¿cómo es con el omega? ¿También es en 3 meses? Mm, No es un tratamiento para la diabetes, mucho ojo. O sea, no es un fármaco y no es un hipoglucemiante, ¿sí? Es un suplemento alimenticio, es un alimento funcional, es una terapia adyuvante, ¿sí? Entonces se calcula por dosis, se calcula a .12 miligramos por peso. Entonces es individualizado, no es una dosis igual para todos los pacientes. Es una dosis calculada por peso de forma diaria que pueden utilizar. En los primeros 120 días van a ver los beneficios, pero lo pueden utilizar de forma constante y prolongada. Perfecto. Aquí hay dos preguntas que creo que van ligadas. Una dice, ¿el consumo de Balance Oil podría ayudar a disminuir el uso de insulina u otros medicamentos para la diabetes? Y luego dice, ¿le sirve también a personas que no toman insulina? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, Ujú. sí, sí, mejor. Lo que sucede es que, te digo, mejora la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa. Entonces, va a empezar a haber una disminución, va a haber un mejor aprovechamiento de la glucosa en los tejidos y por ende va a empezar a disminuir la glucosa en sangre. Entonces, lo pueden utilizar los pacientes que son diabéticos, que tienen insulina, no sé, cualquier otro medicamento, dapaglifosina, liraglutide, sitagliptina, etcétera. Entonces, es para todos. No, no, no es que como yo tengo insulina, yo no lo utilizo. Acuérdense que es un suplemento alimenticio. No es otro fármaco, es un suplemento. Perfecto. Esta creo que ya lo tocaste de cuánto omega necesita un paciente con diabetes. La dosis sería la misma que para alguien que no tiene. Sí, Ok, es una dosis estándar por kilogramo. Ujú. perfecto. Y luego, en neuropatía periférica, ¿cómo ayuda el omega 3? Bueno, eso ya lo vimos en la clase. Les digo, las pequeñas arterias mejora la circulación y hace que el nervio siempre esté acompañado de la irrigación de sangre. Si esa pequeña arteria no lleva sangre, se tapa y el nervio se queda solito. Entonces, eso es lo que genera la neuropatía. Va a mejorar las paredes de los vasos. Por eso es que les funciona también para los pacientes con neuropatía. Perfecto. Y por aquí, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar en la Coca-Cola y el azúcar en las frutas? Bueno, que el azúcar en la Coca-Cola es como más refinada y en las frutas es fructosa, entonces son sustratos diferentes. Ujú. Ok. Para niños diabéticos, a partir de los cuántos meses pueden tomar omega 3? Fíjate que los niños es una población especial porque ellos es un tipo de diabetes que se llama diabetes mellitus tipo 1 y la de los adultos es 2. Generalmente en los niños es porque tienen ya una insuficiencia en el páncreas, pero también pueden consumirlos. O sea, hay niños de 4 años que ya son diabéticos, entonces desde esa edad pueden consumirlo. Recuerden, es un alimento funcional, es un nutriente, no es un fármaco, no les va a hacer daño, es un nutriente. Sí lo pueden consumir. Perfecto. Y por acá dice, trabajo con pacientes con diabetes y nunca he visto que los médicos le receten omega 3. Me impacta esta realidad. ¿Será falta de conocimiento de los médicos? Fíjate que, mira, todos tenemos una preparación un poquito diferente y de pronto hay muchos médicos que están muy enfocados en el tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero tenemos que hacer prevención, ¿sí? La medicina no se trata de curar, se trata de prevenir, ¿sí? Y me sorprende un poquito esta pregunta porque generalmente uno los adiciona con este tipo de suplementos, ya cuando son diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal, o sea, y está en la literatura que tenemos que adicionar con omegas. Entonces, sí te creo que de pronto haya médicos que a lo mejor pues no los conozcan o que estén peleados con la suplementación, pero la realidad es que estamos haciendo prevención. O sea, no estamos haciendo, o sea, no se trata de que con los omegas les quitemos las enfermedades, no, o sea, es prevenirlas, ¿de acuerdo? Correcto.
¿Y qué le dirías, doctor, a alguien que dice, yo ya me tomé unos frascos y no he sentido mejoría? Porque el otro día a mí alguien me dijo lo mismo, de, hay una amiga que tiene varices, se tomó un frasco y no, y yo, a ver, Ujú. yo quiero que Es tú... que es lo que te digo, o sea, no es un tratamiento farmacológico. Si Ujú. ustedes están mal controlados con sus glucosas de 140, 160, 180, si tienen insuficiencia venosa y no tienen sus medicamentos de insuficiencia venosa como es y creen que con los omegas se les van a quitar sus enfermedades, están equivocados. No es así. Es un alimento funcional. Si usted es una persona diabética hipertensa con un mal control, difícilmente vamos a controlarlo con los omegas, porque no ese es el objetivo. El objetivo es mejorar todos esos tejidos y prevenirles las complicaciones e ir mejorando poco a poco con un adecuado control. Si su médico no lo tiene controlado de su insuficiencia venosa, de su diabetes, de su presión, no lo van a hacer los omegas tampoco, porque es un tratamiento conjunto y adyuvante. ¿Sí? Perfecto, me encanta la firmeza. Y lo último, dice por acá, una medición de 5,6 en hemoglobina glucosilada se puede definir como una persona diabética. No, el diagnóstico de diabetes es con hemoglobina glucosilada arriba de 6,5. Si usted está en 6, no es diabético. Si usted está en 5,7, no es diabético. Si usted al principio estaba en 7,5, es diabético, pero tiempo después de su tratamiento baja a 5,7, es un diabético controlado. Entonces tenemos que llevar a una meta abajo de 6,5 a los pacientes con diabetes. Si ya nos conocemos con diabetes, tenemos que disminuir esa hemoglobina glucosilada. Y sí, sí llegamos a 5,7, 5,9, que es un diabético controlado. Pero Eh, si de primera instancia no eres diabético y te salen 5,8, no eres diabético. El valor de corte de la hemoglobina glucosilada es arriba de 6,5. Perfecto. Qué valiosísima información y además estos minutos de aclararnos todas las preguntas que van saliendo. Te lo agradezco muchísimo, se lo agradezco muchísimo, doctor. Eh, de entrada, creo que en nombre de toda Latinoamérica, porque como bien dijo, aquí hay personas de todos los países y esperamos tenerlo pronto de vuelta, porque Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. gracias, gracias. Hasta luego. Buen sábado. Hasta luego. Gracias. Bye.